anteriores mensajes nos han hablado de qué tiempos estamos viviendo, ¿verdad? Dijimos que el tema fue en qué tiempos vivimos, y ya lo vimos. La palabra nos dijo que eran tiempos ¿qué? Terribles, peligrosos, feroces. ¿Por qué feroces? Por la cantidad. ¿Por qué? ¿Cómo eran los dos endemoniados? Dice que feroces en gran manera. ¿Sí lo vimos allá en Mateo 8:28? Eran feroces en gran manera. ¿Por qué es feroz la gente hoy? Porque le han dado lugar al enemigo, y el enemigo los ha poseído, y una persona con un espíritu malo, como veíamos en días pasados, un hombre que había matado a su propia esposa y había echado a sus dos niñas a una caldera, y la niña le gritaba: por favor, no papá, no papá, solo porque tenía un amante y no quería que el amante lo quería solo para ella, y no le importó esos niños, y él prefirió matarlo. Y dice que de ahí para acá el hombre no tuvo ningún momento más de paz, porque cada momento iba caminando algo y la voz de la niña le gritaba, o sea, estaba ahí en su conciencia, gritándole: no, no papá, no nos hagas eso papá. ¿Quién puede hacer eso? Una persona que esté poseída por los demonios. Y entonces eso es lo que dice la Biblia, que son tiempos ¿qué? Terribles, peligrosos, dolorosos. ¿Por qué? Tres cosas importantes dijimos que eran esos tiempos peligrosos. Primero, la degeneración humana. La humanidad se ha degenerado, porque eso hace el diablo en una persona que no tiene a Dios. Segundo, la corrupción es irreversible. Una vez que entra la corrupción a algo, lo daña y lo acaba. Igual que pasa en una fruta, así pasa ¿en qué? En el cuerpo de un ser humano. Pusimos el ejemplo de una fruta, pero pusimos el ejemplo también de un cáncer o de una lepra. ¿Se acuerdan cuando entraba la lepra? La gente que llegó a sufrir de lepra, se le empezaban a caer sus pedazos, por pedazos su cuerpo. Cuando menos se acuerde ya no tenía un dedo, cuando menos se acuerde se sonaba y le salía el pedazo de ¿qué? De nariz, y eran así carcomidos. Eso era tremendo. Pero igual la corrupción, cuando entra ¿a dónde más? A la ética y a la moral, pasa igual, degenera y destruye a un ser humano, porque detrás de eso está el enemigo. Pero también vimos la tercera y más fuerte razón, que la raíz de la corrupción, ¿qué era? El egoísmo. ¿Alguno de ustedes le pidió esta semana en oración: Señor, líbrame del egoísmo? Que ya nos vimos que era centrarse en uno y no importarle lo demás. Y como tengo que satisfacer ese deseo, haga lo que ve. Lo importante es satisfacer ese deseo, no importa lo que tenga que hacer. Pero ahora en Cristo todas esas cosas tienen un vuelco, y el tema que voy a desarrollar a partir de hoy, o de pronto el Señor nos va dando un tema cada domingo, pero el tema que voy a desarrollar hoy es cómo enfrentar estos tiempos. Si ya sabemos en qué tiempos vivimos, donde no hay amor de nadie, donde se ha perdido el amor, donde se ha perdido el respeto, donde ya no hay obediencia, donde ya no se respetan las autoridades, ni las autoridades respetan a muchos seres. ¿Sí es así o no? Entonces, ¿cómo enfrentar estos tiempos? ¿Aló? ¿Cómo creen ustedes? Entonces, ¿de qué manera los creyentes en Cristo podemos hacer frente a estos tiempos? ¿Se ha puesto usted a pensar? Porque desafortunadamente pues la gente simplemente en cada tiempo, en cada generación, pues toma sus decisiones, vive lo que quiere vivir, pero no se pone a pensar: ¿estoy viviendo de acuerdo a la voluntad del que me creó? ¿Estoy viviendo para el que me dio la vida? ¿Cierto que no? Uno va tomando decisiones por la vida. Pero ¿sabe qué les digo esta mañana, hermanos, hermanas? Cada una de las vidas que hoy han podido llegar, como se lo dije a los hermanos del primer culto, hermanos, gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios, que tiene todo preparado para que su pueblo, para que sus hijos, para que los que le prestan atención, hermanos amados, no seamos sorprendidos por las fuerzas del mal que dominan estos tiempos. Usted ve que hay mucha gente que está siendo arrastrada, muchos se han dejado engañar, muchos se han dejado influenciar por el mal, y hermanos están totalmente cegados, y espíritus malos los han poseído,
y están inclusive en lugar de consultar, o si llegaron un día a consultar al Dios del cielo, ahora en lugar de eso están consultando brujería, brujos, ¿qué más? Hechiceros, espiritistas, están corriendo tras de otra cosa en lugar de correr tras del que nos creó, tras del que da la vida. ¿Cuánto lo alaban? Entonces, por eso este tema, cómo enfrentar estos tiempos, y gloria a Dios porque el Señor nos da las herramientas a su pueblo. Por ejemplo, si usted sabe que hay una guerra entre dos naciones, y la una nación tiene armas convencionales, armas digamos de última tecnología, tiene tremendas, cada soldado, ametralladoras, tienen carrotanques, tienen misiles, y entonces el otro ejército va contra ellos y tiene palos, hachas, ¿qué más puede tener? Flechas. ¿Usted cree que puede hacerle frente? ¿Cierto que no puede hacerle frente? ¿Por qué razón no puede hacerle frente? Porque no está preparado con las armas con que puede enfrentarlos. Y Jesús dijo que si una persona, que todos debíamos de sentarnos y calcular, que si una persona va como un rey que va a pelear contra otra nación, y el otro viene con 25,000 soldados contra él, y el que va contra él lleva 500, que piense si puede hacerle ¿qué? Frente. Bueno, le vamos a hacer frente si los que están los 500 tienen armas de las que le hablé, y los otros vienen con palos y con piedras, ¿cierto? Porque ustedes han visto, por ejemplo, cómo un solo soldado con una granada pueden venir 10 con cantidad o disparando, y con una granada llega y los hacen ¿qué? Volar. En el área espiritual es igual. Si el Hijo de Dios, si el creyente no sabe cómo va a enfrentar las fuerzas del mal, pues las fuerzas del mal vienen y lo ¿qué? Y lo vencen. Los deseos lo vencen, los placeres lo vencen, la carne lo vence, la lujuria lo vence, la gula lo vence, la pereza lo vence. ¿Por qué? Porque simplemente no está preparado para la batalla. Entonces la palabra de Dios nos va a mostrar que así como estos tiempos son feroces, y es la parte negativa, ya vimos la parte negativa, como ya lo vimos en 2 de Pedro capítulo 3, que Pablo le dice a Timoteo: también debes de saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Y mostró 18 marcas, entre ellas la principal: porque habrán hombres amadores de sí mismos, el egoísmo. Entonces, y luego de ahí mostramos toda una lista que usted ya tomó nota allá en su cuaderno para seguir mirando allá en casa. Así es la realidad, hermanos. Entonces, como esa es la parte negativa y esa es la parte del mal, ahora veamos la parte positiva, la parte de cómo la iglesia se debe de preparar para enfrentar ese tiempo. Miremos Hechos capítulo 2, versículo 17 al 21. Solamente voy a hacer una reseña ahí por ahora, pero más adelante en las próximas enseñanzas vamos a estar mirando lo importante de esta verdad. Amén. Acá dice en la palabra del Señor: en los postreros días, como lo dijo Pablo a Timoteo, que en esos postreros días habían venido tiempos ¿qué? Peligrosos, terribles, feroces. Ahora dice acá, también dice Dios, y en Hechos capítulo 2, versos 17 al 21, dice: en los postreros días, dice Dios, ¿qué dijo Dios? Derramaré de mi espíritu ¿sobre qué clase de personas? Sobre toda carne. Quiere decir que no hace acepción de personas, sino el que se disponga, el que crea en Cristo, como en algún momento vamos a entender por qué Dios derrama el Espíritu Santo sobre alguien. Amén. ¿Es sobre todo el mundo? Dice que sobre toda carne, pero Dios quisiera que fuera sobre todo ser humano. Pero todo ser humano cree en Él. ¿Todo ser humano aceptó a Jesús como su Salvador? No. Entonces dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, refiriéndose a los creyentes en
en el pueblo judío y a los creyentes en el mundo entero. Porque dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Miren, hermanos, yo no sé si esto está pasando. Yo les decía a los hermanos del primer culto, tremendo, pero realmente esto no está pasando. En que todos los hijos de los siervos de Dios, de los creyentes, estén hablando las cosas de Dios. Profetizar es hablar las que, las cosas que Dios está mostrando, las cosas que Dios está diciendo, las cosas que Dios está manifestando. Entonces dice, profetizarán. Yo le he pedido a Dios estos días, y les voy a seguir pidiendo, y usted se va a vincular conmigo, a que la iglesia entre en este desarrollo y en esta dinámica, que en verdad nuestros hijos hablen las cosas de Dios. Porque dice que nuestros hijos y nuestras hijas, ¿qué? Profetizarán. Que no hablen cosas vanas, que no hablen cosas basura. Por eso, ¿se acuerdan que ya dijimos que había una manera de cambiar la situación que estamos viviendo? De que una persona esté andando dominado por la carne, dominado por sus deseos, dominado por muchos pensamientos que lo controlan. El doctor Derek Prince nos dijo cuál era la salida, cómo debíamos de cambiarlo, cómo debíamos de cambiar para que una persona deje de ser controlado por sus deseos a ser controlado por el Espíritu Santo. ¿Cuál era la manera? Que si estaba 5 horas viendo televisión, hicieron alto en el camino y una hora por ahí o media hora orando y leyendo la palabra, y de resto ya no más. Hay que darle un vuelco total. Dijo, esas 5 horas dedíquelas a estudiar la palabra y a leer un libro cristiano de edificación, a leer varios capítulos de la palabra y estudiarlos, a orar, a pedirle al Señor que lo llene el Espíritu. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber un qué? Un cambio, un vuelco total. Entonces dice que nuestros hijos y nuestras hijas deben de ¿qué? Profetizar. Vuestros jóvenes verán visiones. ¿Ustedes creen que los jóvenes deben de proyectarse con una visión clara acerca del propósito de Dios para sus vidas? Hermano, hoy les decía, hermano, no hay nada más hermoso que sea Dios cumpliendo esta verdad en nosotros. Cuando yo era joven, yo le dije, Señor, lléname de ti, yo quiero saber que tú me dirijas. Esta mañana venía recordando que en el ejército, yo le decía al Señor, Señor, aún en el ejército, acuérdate que lo primero que hacía al levantarme, porque me habían mandado a trabajar en el casino de suboficiales, lo primero que hacía era meterme a un baño, que era el baño de las mujeres, pero yo entre semana nadie entraba a ese baño, y yo entraba ahí y me ponía de rodillas a clamarle al Señor que me sostuviera y me llenara de su Santo Espíritu para enfrentar ese ambiente de vulgaridad, ese ambiente de pesado que se vivía en el ejército. ¿Y ustedes creen que lo pude enfrentar? Amén. Pero lo primero era batallar ahí, porque el creyente tiene que meterse así con todo para decirle, Señor, tú sabes qué tienes conmigo en esta tierra, yo necesito conocerlo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero el Señor no dice nada ni pide nada. Ay, lo que venga, dijo alguien ahí, por donde nos arrastra el río, pues ¿para dónde va a ir? Pues la corriente del mundo. Según ustedes leyeron en Efesios capítulo 2, dice que Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de las tinieblas. Entonces, ¿saben qué es lo que pasa? Que viene la corriente de los deseos del mundo y del pecado y arrastran ¿a qué? A las personas. Y aún que dicen creer en Dios, pero no se detienen a pensar, ¿yo qué tengo que hacer para conocer lo que Dios quiere hacer conmigo? ¿Cuánto lo alaban? Porque Dios, ahí vimos en el pasaje que el objetivo es derramar su Espíritu sobre toda carne. Y esto nos va a traer unas grandes enseñanzas. Y hermanos, tiene que la persona meterse precisamente con Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Yo quiero ser lleno de tu Espíritu. Porque, acuérdese, ¿cuándo empezó todo? ¿Cuándo empezó todo? Este suceso. ¿Cuándo empezó? En el Pentecostés, porque ahora más adelante les voy a decir cuán importante es este momento. Y quiero decirle, hermano, cada creyente tiene que tener su Pentecostés. Los discípulos lo tuvieron, pero para tenerlo, ¿qué tuvieron que hacer? Los 120.
Dice la Biblia que pasaron 10 días metidos en el aposento alto en ayuno y oración para que fueran llenos del Espíritu de Dios. Y yo ya les enseñé que cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, empecé a sentir que lo que era malo, que mi carne deseaba, empecé a sentir un rechazo hacia eso. Pero empecé a sentir una atracción por las cosas espirituales. Si ustedes ven que las cosas espirituales son como una carga, como que, para hacerlo, tener que tener esta responsabilidad de leer la palabra, porque ¿quién no va a tener gusto por estar allá acostado, tendido, frente a un televisor y 3, 4, 5 horas? ¿Quién no va a estar que la carne le gusta eso, ¿sí o no? ¿Al Espíritu le gusta eso? El Espíritu Santo me empezó a hacerme sentir triste, vacío, que no había nada, que no se le estaba echando leña al fuego. Y entonces tuve que pedirle perdón al Señor y empezar a hacer eso hace ya muchos años y decirles: yo quiero, Señor, es que tu Espíritu me guíe, me llene. Y con un grupo de muchachos nos quedábamos en la iglesia después del culto y empezamos a llorar y a ayunar y empezamos a orar: Señor, llénanos con tu Espíritu. Y un día vino ese Pentecostés a nosotros. No sé quiénes de mis hermanos estuvieron allí, no sé si mi hermana Blanca estuvo allá, yo no me acuerdo, pero fue en una iglesia de Asamblea de Dios, donde estábamos congregándonos. Y ahí vino el poder del Espíritu Santo, hermanos, de una manera sobrenatural. Después le daré más detalles, pero lo que quiero decirles es esto. Este es el objetivo y el deseo de Dios: que nuestros jóvenes tengan ¿qué? Visiones de Dios. Acuérdense que lo que nos dijo a comienzo de años. No es bueno. ¿Cuál es la visión 2020? La visión perfecta, según los especialistas de la vista. La visión 2020 es la visión perfecta, y estamos en el 2020. El ser humano, los creyentes, tenemos que tener la visión perfecta de lo que Dios está haciendo en el mundo. No nos tenemos que angustiar o criticar: bueno, ay Dios, ¿por qué quedó este presidente o no quedó aquel? A mí no me interesa eso, porque ningún hombre, como decía hoy algún hermano o alguna hermana, ningún hombre puede cambiar los destinos de este mundo. El único que puede cambiar los destinos de este mundo se llama Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. El único que le puede dar un horizonte claro a su vida, ¿quién es? ¿Y quién es el que pone la visión? Dios dijo que al derramar su Espíritu, los jóvenes verán visiones, tendrán visiones claras para la vida. Y vuestros ancianos soñarán sueños. La vida de los ancianos de la iglesia, de los hermanos mayores, es precisamente que Dios les empiece a mostrar cosas por qué orar, por qué clamar. ¿Cuánto lo alaban? Para que se desarrolle el propósito de Dios. Un anciano, no crea que ya es inútil. No, cada anciano aquí de la iglesia, yo le doy gracias a Dios porque son columnas de oración y de intercesión. ¿Cuántos alaban al Señor? Y están precisamente, y anciano no solamente habla de vejez, sino también de madurez, que han llegado a la madurez correcta, y entonces son personas ecuánimes, centradas en las decisiones, y que tienen por sobre todo un claro deseo de que Dios cumpla su voluntad dentro del pueblo. Amén. Entonces los ancianos están allá en clamor: Señor mío, Dios mío, y el Espíritu Santo les permite tener sueños o cuando se acuestan, de orar por cosas específicas. Amén. Esto debe de promoverse. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces miren, amados, esto es importante. Sigamos. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, ¿y qué? Profetizarán. Mire, cuando una persona es tomada por el Espíritu de Dios, va a hablar las maravillas de Dios, va a hablar la palabra de Dios y no va a hablar basura. ¿Cuántos alaban al Señor? Si el Espíritu de Dios viene sobre un joven, viene sobre una chica, viene sobre un anciano, viene sobre un adulto, viene sobre cualquier persona, empieza a hablar las cosas de Dios y no la basura del mundo. ¿Están aquí, amados? Esto es importante, porque si no se hace eso, la vida va a perder su objetivo. Y sigamos.
y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor y humo. Vamos a mirar cómo Dios también de muchas de estas formas se ha estado manifestando al mundo y la gente no se ha dado cuenta. Y luego dice, el sol se convertirá ¿en qué? En tinieblas. ¿Y la luna en qué? En sangre. Solamente que pensemos si en una violencia como la que se está despertando ahora en las noches. ¿Cuándo sale la luna? ¿En el día o en la noche? Si sale en la noche la luna y haya tanto derramamiento de sangre en la oscuridad, no nos demos cuenta que ya eso es cumplimiento de que la luna se está convirtiendo ¿en qué? En sangre, en que en las noches se está viendo mucha mortandad, muchos atracos, muchos homicidios. ¿Sí es así? Eso es una forma de mirar este pasaje, pero dice, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y ¿qué? Manifiesto. ¿Qué quiere decir? Que Dios siempre está avisando de cosas que van a ¿qué? Acontecer, para que cuando acontezcan las personas estén preparadas para ese momento. ¿Cuánto alaban al Señor? Verso 21. Y todo aquel, hay una sola forma de escapar en estos tiempos, y es todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Hay salvación fuera de Cristo? No hay salvación fuera de Cristo. El que invoque el nombre del Señor será salvo, y glorioso Dios, porque ya leímos ahí en Efesios capítulo 1 que el Espíritu Santo viene a sellar esa vida que cree en Cristo. Pero si la persona sigue insistente en buscar y en llenarse, el Espíritu Santo viene en plenitud, en bautismo, lo que es el derramamiento o el Pentecostés que cada uno debe de tener. ¿Has tenido tu Pentecostés? Pero para que ustedes puedan comprender esta parte y que les voy a empezar a hablar, y para darle la importancia de vida al derramamiento y al poder del Espíritu Santo, porque créanme, hermanos, créanme lo que lo percibo en mi espíritu, no se le está dando la importancia de vida, no se le está dando la importancia de vida. Pensemos en los días, los que nos llevamos muchos años de conocer de Cristo. Yo me acuerdo de aquellos días, hermanos, yo me acuerdo de aquellos días. Nosotros, la familia, un grupo de mi familia, mi mamá y algunos de mis hermanos, 7 de la mañana ya estábamos listos para arrancar para la iglesia en ayuno y oración, y salíamos a veces de la iglesia a la 1 de la tarde, porque entramos a nuestro curso de preparación para el bautismo, otros se iban al curso del discipulado, otros cada uno a un salón. Después entrábamos, pero era en ayuno y oración. Luego entramos al culto, todos unidos alabando, y eso no importaba las horas que pasaran. Una pasión, un deseo por las cosas de Dios. ¿Y ustedes qué creen? ¿El Espíritu de Dios se movía? La gente lloraba, la gente era sana de diferentes enfermedades. Dígame si no es el ambiente preciso para que la gloria de Dios se mueva. Cuando hay un pueblo que está hambriento y sediento de Él, ¿cuánto lo alaban? Eso es, a eso tiene que la iglesia regresar para poder estar preparado para lo que venga. No podemos, hermanos, seguir siendo religiosos. Necesitamos que el fuego de Dios se encienda, pero para darle la importancia a este derramamiento y al poder del Espíritu Santo debemos entender las 3 grandes dispensaciones de la manifestación de Dios. Miren nomás lo que habíamos leído en Efesios 1:10. Coloquémoslo un momentico. Efesios 1:10. Miren cuál era el objetivo de Dios para la iglesia, para los creyentes después de que Cristo vino. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo. O sea, Cristo es el objetivo clave para el mundo, pero hoy no alcanzamos a ver esa parte. Pero sí alcanzamos a ver otra parte importante. Dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Hay cosas en determinado momento que se tienen que cumplir y se han venido cumpliendo alrededor del mundo. Así como cuando Dios habló a los discípulos de que allá en Jerusalén iba a acercarse un momento en que todo iba a ser derribado, cuando los discípulos le preguntaron, mira Señor, estos edificios y este templo, ¿qué le digo Jesús a los discípulos? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra
sino que todo será destruido, derribado. Y ellos veían ese templo tan hermoso porque, como les dije en otra enseñanza, era el orgullo de los judíos, ¿sí o no? ¿Su qué? Su templo, y más en el tiempo de Salomón. ¿Cómo era el templo de los judíos en el tiempo de Salomón? El primer templo que se construyó. ¿Cómo era? Era glorioso, mejor dicho, era algo resplandeciente porque era forrado en ¿qué? En oro. Era la madera más fina, era todo lo más elegante, tenían los utensilios más finos, utensilios en oro, y eso era un resplandor y venían de otras naciones a mirarlo. Pero Jesús llega y les dice del templo que había en el tiempo de los apóstoles, dice: de esto no quedará ¿qué? Piedra y piedra. Acuérdese que en el tiempo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando vino a tomar a Jerusalén, vino y destruyó ese templo y se llevó todos los utensilios de oro y todo el oro, y se lo llevaron ¿para qué? Para Babilonia. Pero después con Ageo es que les manda a Dios a volver a reconstruir la casa de Dios. Pero ya había otro templo que fue reconstruido en el tiempo de Esdras. Y acuérdense que les hablé del rey Asuero, ¿sí o no? Que Dios lo toma por su mano y le dice, y él va y da orden de que regrese el pueblo y que construyan el templo. Y dan los recursos y ayuda para... De ese templo fue el que vinieron a ser destruido, que eso fue como 500, digamos, 30 y pico de años antes de Cristo, que empezaron esa construcción, y fue destruido, ¿cuándo? En el año 70 después de Cristo, cuando vino el Imperio Romano y se tomó Jerusalén y la incendió, y eso vino. Entonces, eso se cumplió. Asimismo, dice aquí, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra, todo lo que está escrito se va a cumplir. Gústele a quien le guste, lo que Dios dice se va a cumplir. ¿Cuánto lo creen? Los juicios que van a venir sobre la tierra van a venir. ¿Quiénes van a librarse? Los que estén preparados. De hecho, ¿cuántos tomó esta pandemia de sorpresa y cuántos se fueron? Recuerden que el número va a más de 1 millón de personas. ¿Ustedes creen que si las personas se hubieran preparado, hubieran sido salvaguardadas? ¿Se hubieran aferrado a Dios? ¿Le hubieran dicho, Dios mío, lo que dice el Salmo 91? ¿Sí lo han leído? Tú me librarás del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Puede Dios librar de la peste? ¿Puede Dios librar de las plagas? ¿Puede Dios librar de qué más? Del hambre, porque son 3 juicios tremendos que vienen sobre la tierra. Unos son pestes, otros hambre y otro es espada, violencia, mortandad. ¿Hay mortandad por todas las naciones? La hay. Que gloria a Dios, usted y yo somos guardados porque usted hoy necesita saber que con Dios se está seguro. Mientras Dios nos necesita en esta tierra, Él nos va a guardar. Denle el aplauso al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Entonces hoy yo voy a hablar de la primera dispensación. Ahí dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Primero, le voy a hablar de la primera dispensación, de la manifestación de Dios, que es desde el Edén hasta la aparición del Mesías. ¿Cómo se manifestó Dios? Desde el Edén, cuando creó el huerto del Edén, cuando puso allí ¿a quién? ¿A quién puso en el Edén? Adán y Eva. ¿Sí o no? Y se les manifestó Dios. Solo miremos Génesis 3:8. Génesis capítulo 3, verso 8. ¿Cómo se manifestó? Se apareció en persona, se mostró, miren, este es mi físico, con no sé cuánta estatura, o como dice la Biblia, que era lo único que se escuchaba. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Miren, hermanos, aquí se empieza Dios a manifestar, pero ya Él se había manifestado a ellos antes de que, aquí ya ellos cayeron. Pero antes allá, si usted lee, por ejemplo, Génesis 2:17, dice que Dios le dijo a Adán y a Eva, de todos los árboles del huerto podrás ¿qué? Comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás.
¿Lo dijo Dios? Pero como no escucharon, entonces cayeron y luego aquí ya escucharon otra vez su voz, pero ya les dio miedo. ¿Por qué les dio miedo? Dice la Biblia que ellos dijeron, porque escuchamos tu voz y nos dimos cuenta que estábamos desnudos. Se desnudaron de la presencia de Dios. ¿Cómo está mucha gente hoy? Desnudada de la presencia de Dios, de la protección de Dios. Y viene el mal y ¿qué? Y les hace efecto y les hace daño, porque no están cobijados bajo la gloria o bajo el abrigo del Altísimo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, hermanos, por eso mi urgencia. Dios siempre se ha manifestado y desde Edén empezó a manifestarse, pero solo se oía su ¿qué? Su voz, sin apariencia alguna. Sin apariencia alguna. No había allí ninguna figura, no había ningún cuerpo. Solamente se escuchaba su ¿qué? Su voz hablándole al ser humano. Siempre Dios ha estado hablándole al ser humano. Hermanos amados, que el ser humano no quiere escuchar, no quiere decir que Dios no haya hablado. Estos tiempos peligrosos, muchos los va a sorprender. Es más, a muchos ya se los llevó. Y qué triste que muchos de ellos se fueron inclusive sin Dios. La mayoría se fueron sin Dios y se fueron a la eternidad sin Cristo, al infierno. Y le van a preguntar y Dios les va a decir, yo sí les hablé, pero ustedes no quisieron ¿qué? Ustedes no se prepararon para ese tiempo. ¿Pensamos que este año iba a haber esta pandemia? ¿Pensamos que las cosas iban a salir así? Pero se acuerdan que al comienzo del año Dios nos dio una palabra para este año, 2020, año de la visión, conforme a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? Entonces Dios sí quiere darnos una visión clara a través de su palabra. Y ellos se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué anda haciendo la gente? Siempre huyéndole a la presencia de Dios, escondiéndose del llamado de Dios. Así como pasó en esto. Pero el Dios único, Jehová Dios, el único ser autoexistente, siempre se ha querido dar a conocer. Y se da a conocer en el momento en que Él empieza ya en Génesis, en Éxodo capítulo 2, que cuenta por allá en el verso 21 en adelante, de que Dios empezó a escuchar el gemir del pueblo de Israel que estaba esclavo ¿en dónde? En Egipto. Cómo los maltrataban, cómo los subyugaban, cómo los hacían trabajar tan duramente. Y dice la Biblia que el pueblo empezó a gemir a Dios. Y Dios se acordó de su pueblo. Dígame si no. Cuando un hombre o una mujer empiezan a gemir ante la presencia de Dios, y Dios no se acuerda de esa persona. Dios se acuerda y empieza a mover su mano y su artillería en favor de esa persona. ¿Cuánto lo alaban? Entonces, amados, empezó Dios a oír eso y dice que fue y se le manifestó en el monte Oré. ¿A quién? A Moisés. ¿Y cómo se le manifestó? ¿También en un cuerpo? En una zarza ardiente, ¿cierto? Una zarza que no se consumía. Lo que usted ve un poco, zarza es como un poco de chamizo seco, digamos. ¿Qué pasa si le ponemos un poquito de fuego a ese chamizo? Se consume en segundos, pero Moisés se quedó mirando la zarza que ardía, pero no sé qué. No se consumía, dijo, y se fue acercando cuando Dios le dice, alto ahí, Moisés, quítate el calzado, ve tus pies, porque el lugar en que pisas, santo es. Mire, hermano, yo le enseñé esto a la iglesia hoy. Llegó la hora en que tenemos que quitarnos el calzado de nuestro yo, de nuestro egoísmo, para hacer lo que dice Efesios 6, por ahí en el verso 15 o 16. Calzaos vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Necesitamos con urgencia colocarnos el calzado de buscar el verdadero Evangelio y de vivir el verdadero Evangelio, el Evangelio de la paz, de la comunión con Dios en el poder del Espíritu Santo. ¿Lo alaban? Amén. Entonces Dios se le aparece ahí a Moisés y Moisés se queda mirando ahí la zarza y Dios empieza a hablarle desde la zarza. Amén. Amén. ¿Y cómo se le aparece? Miremos a ver Éxodo 3, 14 y 15. Dice que Moisés le pregunta a Dios, bueno, Dios le dice, usted va a ir a liberar a mi pueblo que está subyugado, porque yo le voy a mostrar mis maravillas a través tuyo a Faraón. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces dice que Moisés dijo, y si los hijos de Israel me preguntan que Dios me mandó, yo, ¿qué nombre les doy? ¿O quién le digo que eres tú? ¿O cómo ellos me sabrán que yo soy enviado por ti? ¿Qué nombre les doy? Entonces Dios les dice
Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió ¿a quién? A vosotros. ¿Ustedes saben por qué dice yo soy? ¿Por qué ese término yo soy? Yo soy el creador, yo soy el que salvo, yo soy el que sano, yo soy el que doy la provisión. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso yo soy envió a vosotros. Yo soy el que tengo el poder. ¿Cuántos lo alaban? Yo soy el único que puedo cambiar la situación que estás pasando. Entonces, cuando les revela esto, le dice: con este nombre ustedes van a ir. Y le dijo más. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre, para siempre con él me recordarán por todos los siglos. ¿Cuánto lo alaban? Hoy aquí lo estamos recordando con ese glorioso nombre, el nombre de Jehová Dios, el Dios preexistente, el Dios autoexistente, que es antes de todas las cosas y que lo manifiesta con todo lo que ha creado. ¿Cuánto lo alaban? ¿Será que ese poderoso creador no podrá enseñarnos por dónde debemos ir? Al pueblo lo quería dirigir, al pueblo lo quería enseñar, pero lastimosamente mucho pueblo pasa como hoy, y pasa como lo que pasó en el tiempo de cuando Noé construyó el arca. Les hablaba a la gente, les decía a la gente, y como nunca había llovido, pues la gente le decía: se chavetó. Pero él siguió hablándole. Y tanta gente que había en esa época. ¿Y cuántos se salvaron? 8, hermanos. Pensemos cuántos se van a salvar hoy de las iglesias, si todos están siguiendo una rutina religiosa. Dedican un tiempito a Dios y el resto a los placeres y a lo que venga para hacer en la carne. Hermanos, la iglesia tiene que meterse en el Espíritu Santo si quiere vivir con Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y tienen que decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Porque miren, les voy a mostrar. Acá Dios les dice con qué nombre, pero ¿apareció alguna figura? No, simplemente en la zarza le da este mensaje, y le dice con qué nombre debe de llevarse o de manifestarse o de comunicarle a los hijos de Israel, pero invisible. Esta dispensación es la manifestación del Dios invisible. Éxodo 33:20. Manifestación del Dios ¿qué? Invisible, pero se oía su ¿qué? Se oía su voz. Ahora les pregunto: ¿hoy vemos a Dios? ¿Pero oímos su voz? ¿Está hablando Dios? Miren, amados, es lo que dice aquí la Biblia. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque Moisés le dice al Señor que le mostrara, que lo dejara ver. Y si usted lee por allá en el capítulo 33, lee todo el capítulo, dice que Dios le dice: sí, voy a permitirte verme, pero no puedes ver completo, solamente te voy a dejar ver algo de mi gloria. Dice la Biblia que Moisés alcanzó a ver la espalda, pero dice que pasó una turbulencia fuerte, pasó unos vientos tempestuosos, pero dice que Jehová no estaba en ese viento. Pasó una turbulencia, pero Jehová no estaba en la turbulencia. Pero luego dice que vino un viento apacible. ¿Cuántos saben que la presencia de Dios es apacible? ¿Cuántos saben que cuando Dios viene a una vida lo vuelve apacible, lo vuelve humilde, lo vuelve que responda bien, que conteste bien, que obedezca a los padres? ¿Cuántos saben que eso pasa cuando el poder de Dios viene? Cuando el viento de Dios sopla con su poder. Así pasó, y dice que en ese viento apacible, ahí estaba Dios. Pero Dios metió a Moisés en una endija, en una peña, y lo tapó con su mano, y apenas alcanzó a ver su espalda, aunque la Biblia dice que Dios es espíritu, pero le permitió ver. Él puede tomar cuerpo si quiere, por la grandeza de su poder. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, hermanos, dice que acá claramente, mas Dios dijo: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá por su
gloria y su ¿qué? Y su grandeza. Pero Él dice: confórmense con lo que les he mostrado de mi poder, confórmense con todas las cosas que les he creado y que les he permitido disfrutar. ¿Disfruta usted de la lluvia? ¿Disfruta usted del sol? ¿Disfruta de la cementera? ¿Sí disfruta? No me diga que no. Usted disfruta cada día de todo lo que Dios... Entonces miren, hermanos amados, ¿por qué allí tampoco Dios no mostró ninguna ¿qué? Fisonomía? Aunque se manifestaba en diversas formas, como por ejemplo en esa zarza ardiente. Entonces hasta ese momento ellos no vieron ninguna figura, ellos no vieron ninguna aparición física, de tal manera, y aún cuando se manifestó en el monte Sinaí, cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley, ¿qué fue lo que vio ayer? Dice la Biblia que el monte se estremecía y que vino una nube y cubrió el monte y que la gloria de Dios estaba allí y el monte temblaba. ¿Cuántos saben que yo el otro día vi un video que se hicieron sobre el monte Sinaí, y eso es lleno de rocas, lleno de arena, de tierra, rocas, y casi no hay ni vegetación? ¿Sabe qué? Dios lo hizo temblar y eso quedó lleno de cantidad de rocas que salieron del mismo monte, que se partieron, porque arriba estaba ¿quién? El siervo de Dios. ¿Cuánto lo alaban? Y dice que se oía la voz desde el monte, tanto que les dijo Dios: no se acerquen ni no toquen el monte porque van a perecer. El único que pudo subir a hablar con él, ¿quién fue? Moisés. Pero hermanos, qué lindo que Dios quiere hablar con el hombre. Y allí le dio los 10 mandamientos. Pero ¿sabe qué estaba pasando aquí abajo en la tierra mientras Dios estaba manifestando en esta dispensación del Dios invisible? ¿Qué estaba pasando abajo en la tierra? Cuando Moisés descendió con las tablas de la ley, los 10 mandamientos, ¿qué pasó? Cuando salieron de la tierra de Egipto, dice la Biblia que los egipcios tuvieron que darle las riquezas a los judíos. Las mujeres salieron llenas ¿de qué? De alhajas de oro, con brazaletes, con zarcillos, con muchos pendientes en oro. Mientras Moisés estaba allá, dijeron a Moisés como que, así dice mi suegro ahora que ya está cansadito y dice que, ¿cómo amaneció? Ay, man, él ya quiere partir, ¿no? Entonces, hermanos amados, cuando desciende Moisés, después de 40 días, ellos creyeron que ya Moisés había muerto, pero Dios les había dicho: esperen hasta que yo regrese. Y no quisieron. Y cuando bajaron, ya tenían hecho que todas las joyas que Dios los había hecho para bendecirlos, para que más adelante tuvieran comodidad. Entonces hicieron y lo echaron ¿en qué? Al fuego, y dice que hicieron ¿un qué? Un becerro. Y como en alguna enseñanza les dije, muchos tienen por ahí sus becerros, a los que le dan tributo, a los que le dan gloria. Y miren, yo quiero que usted se lleve esto en su corazón. Aquí el Señor no se había aparecido solamente a través de esa zarza, a través de la nube, a través del fuego. El fuego representaba también la guianza de su Santo Espíritu. ¿Sabía eso? Que la gloriosa Trinidad siempre ha estado trabajando unida. De hecho, cuando empezó Dios a crear al hombre, o pensó en crear al hombre, allá en Génesis 1:26 dice Dios que se reunió la plana mayor: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias del campo y en toda la tierra. Qué lindo eso, ¿no? El Dios del cielo en esa manera llega y se manifiesta la Trinidad. Pero mire, les muestro cómo también el Espíritu Santo estaba como guiando al pueblo en esa nube. Esa nube del día y esa columna de fuego en la noche representaban al Espíritu Santo. Dios no les permitió ver allí ninguna figura y les hace una advertencia. Les hace una advertencia al pueblo, como siempre la ha hecho para las naciones. Y es Deuteronomios capítulo 4, versículo 15 al 19. Dios les hace una advertencia. Como era el Dios invisible, miren lo que les dice:
Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, porque era un Dios ¿qué? Invisible, no se podía ver por la condición humana. Entonces dice, no viste ninguna imagen, ninguna figura. ¿Para qué? Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. ¿Qué fue lo que aprendimos en nuestra tradición religiosa? Que el ser humano compra por ahí efigies, compra por ahí, ¿cómo se llaman esas? Estampitas del que más le gusta. Por ejemplo, ¿cuál es la estatua, el efigie o el ídolo de los que no conocen a Dios, de las mujeres solteras o viudas? Dice que San Antonio, que es que les consigue marido. Como les dije a los de esta mañana, les tocaría ir hasta San Antonio del Táchira. Hermanos, y otros, por ejemplo en México, la Guadalupe. Y si usted ve la figura de esa estatua, abajo tiene 2 cachos. Y la gente no se da cuenta que ahí que el que está gobernando a las vidas que hacen sus ídolos es el cuernudo, es el cachudo. Ahí usted ve que tiene 2 cachos. Yo voy allí a recoger el mercado en una institución y allá tienen esa figura. ¿La de qué? Guadalupe. Y otros que no, que es que yo cargo la de las Lajas, que yo cargo la de ¿dónde? La de Fátima. Pero como le dije en algún día, ¿para qué ir hasta Fátima si ahí tienen una en Santa Lucía? Y cada uno con su figura. ¿Y esto qué dice Dios? Para que no os corrompáis. Dios no quiere que nadie tenga ninguna imagen, más bien que crean en el Dios Todopoderoso que nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Cuántos alaban su nombre? Denle el aplauso al Señor. Entonces dice, ¿para que qué? Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura. Dios no quiere que nadie tenga esculturas de nada. Dios quiere que obedezcan sus mandamientos. Uno de sus mandamientos es: no te harás imagen de ninguna semejanza que esté arriba en el cielo o en la tierra ni debajo de la tierra. Entonces dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, sea quien sea. Como ya yo les dije, los que fueron santos y le sirvieron a Dios, allá estarán en el cielo y allá les darán su recompensa. Pero los que hicieron lo malo, pero la gente llega y aún adora hasta los muertos. En México le rinden culto a los muertos. Hay un día, creo que es el 31 de octubre o el 1 de noviembre, que celebran el día de los ¿qué? De la muerte, y sacan la muerte a caminar. La sacan y le brindan honores. Ay, Dios mío, en lugar de adorar al que tiene el poder y al que es vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces dice, figura de animal alguno. Dios no quiere que haya figura de animal. En la sola India, los hindúes, hermano, tienen más de 1000 religiones y en la mayoría adoran los animales. Para ellos la vaca es sagrada. Imagínense niños aguantando hambre. ¿Usted cree que esos niños, si entendieran y si esos papás entendieran, va pasando una vaca sagrada, lo que sea? Porque para mí es muy sagrado el almuerzo. Siento que es muy sagrado cuando hay un asadito. Sagrada la hora del almuerzo. Van pasando una vaca, los niños muriendo de hambre. Hombre, maten esa vaca y háganle. Pero adoran hasta los animales, como mi esposa decía en el primer culto, los ratones. Por ahí les cuento ahorita una anécdota de un video que vio. Figura de animal alguno que está en la tierra, figura. ¿Para qué Dios nos dio los animales? Unos para que nos alimentemos y otros para nuestro servicio. Las mascotas para que nuestros niños se gocen, ¿sí o no? Pero no me coman el perro. El ratón, por favor, no lo coman. Ahora, hermanos, es mejor coman cuy, el de Ecuador. Pero dice, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alada, ave o que vuele. Nada de eso Dios dijo que habían visto. Figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra. No, en la China no adoran al dragón. Y a cada mes o cada, ¿cómo se llama? No, las estaciones.
tiene la estación de cada uno de sus animales que se arrastran, la culebra, la serpiente. Hermanos, tengamos cuidado. Dice: figura de animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. ¿Para qué no dio los peces Dios? Uy, hermano, póngase en truchas. Una trucha bien rica, asadita, muy deliciosa. Entonces, dice: figura de ningún animal que sea, bueno, que está en el agua o debajo de qué. Alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Verso, ¿qué sigue? 19, sigue, hermano. No sea que alces tus ojos, ¿a dónde? Al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército de qué, de ellos, todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Hermano, muchos no han hecho eso. Indígenas, qué sé yo, empezando a adorar en la Pachamama, adorando la qué, la tierra. No, la tierra fue creada para nuestro beneficio. La cementera fue creada para nuestro beneficio, pero el que la creó fue Dios, y al que hay que adorar es al que hizo el sol y la luna y las estrellas, y no a esas cosas, porque son cosas creadas por Él. Pero dice: ¿qué hacen los astrólogos? ¿Qué hacen los que cuentan los meses para el tal horóscopo? ¿Qué están siguiendo? Los astros, no al que hizo los astros. Eso es tremendo. Entonces dice: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo al sol, a la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y los sirvas. Dios no quiere que le sirvamos a las cosas, o sea, a los astros, ni a la luna, ni a nada, sino que le sirvamos a Dios que hizo eso. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. O sea, la gente que no quiere servirle a Dios, así como aprendimos hace 8 días, de allá en Romanos 1, 28 y 29, que como el ser humano no quiso tener en cuenta a Dios, entonces Dios lo entregó a una mente reprobada para que hiciera con avidez toda clase de maldad. Pues no quiere nada conmigo, pues siga su camino, busque lo que usted quiera, pero en el camino te vas a sorprender cómo lo que tú buscaste era malo y te va a traer dolor. Es mejor buscar al que nos dio la vida, para que Él nos enseñe para qué vinimos a esta tierra. ¿Aló? Entonces, hermanos amados, esta era la razón. Y también, pues, se manifestaba en la columna de nube en el día y de fuego, que representaba la alianza del Espíritu Santo. Miremos Nehemías, capítulo 9. Nehemías, capítulo 9, verso 12. Mire lo que dice la Biblia acá. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y los empieza a llevar hacia la tierra prometida. Cuando Dios te sacó a ti de la oscuridad y de las tinieblas, entonces Él empieza a dirigirte hacia la patria celestial. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces empieza a dirigirte tanto en el día como en la noche. Dios dirigía a este pueblo. ¿Cómo lo hizo en el día? Con una columna de nube los guiaste de día, con columna de fuego de noche. ¿Para qué? Para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Hermano, hermana, cada vida que está esta mañana, se lo digo como lo dije a los hermanos del primer culto, ¿será que Dios podrá dirigirnos y enseñarnos por dónde debemos ir? ¿Será que sí o será que no? Dios dice que sí. Usted ya sabe en Salmo 32:8 que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. El Dios del cielo, el día que el ser humano abre su corazón y le dice: Dios, te necesito, guíame por favor, ven Señor, sálvame, perdona mis pecados, guíame con tu poder, dame tu Espíritu Santo. Dios viene a guiar. ¿Cuánto lo hará? Entonces dice: con columna de nube los guiaste en el día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Verso 19. Miremos el 19. Dice: tú, sin embargo, que Dios los estaba guiando, ellos eran rebeldes. Dígame si no pasa hoy igual. Dios quiere enseñarnos su camino, pero nosotros queremos andar por el qué, por el nuestro. Dios quiere decir: mire, ese muchacho no te conviene, pero la muchacha dice: no, yo con él me caso, y si no me doy un palazo. Bueno, dicen tantas cosas
una chica que estaba enamorada de alguien que no le convenía. Le dijimos, no le conviene, mire, por favor, abre los ojos. No, yo estoy más tragada que media de ciclista. Bueno, o media de atleta fue. Bueno, después le averiguamos bien y les traigo la noticia. El caso es, hermanos, que ¿quién quiere dejarse guiar? Ya Dios nos habló que cambiamos nuestra forma de vivir la vida diaria y nos metamos más en su presencia. ¿Será que todos lo están obedeciendo? Señor, cuando hay que tener tiempo, ¿no? Porque usted hace su devocional, clama ahora, luego se va a su trabajo, los que cumplen un trabajo en una empresa o lo que sea, pero tienen su tiempo para meditar en Dios. Pero hay muchas vidas que están en la casa todo el día, le están dedicando más tiempo a buscar la voluntad de Dios. ¿Qué dicen? Con todo, Dios como siempre nos ama y quiere enseñarnos el camino, agota hasta sus últimos cartuchos. Y le dicen, yo voy a invertir lo que sea para que ellos entiendan. Ya si no quieren, pues allá verán. Pero ¿sabe qué dice acá la palabra? Tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Mire, si Dios nos abandonara, tristemente muchos tuvieron que ser abandonados y perecieron en esta pandemia. ¿Sí o no? Pero si todo ser humano le buscara, ahorita dicen que viene un rebrote, pues que se rebrote, porque el que está guardado por Dios no importa. Yo no me arrodillo ante la pandemia, yo me arrodillo ante el Dios que tiene el control de la pandemia. ¿Cuánto alaban al Señor? Denle el aplauso. Si la gente, ojo, si la gente está temerosa y no quiere salir a la calle y no quiere venir a la iglesia porque le tiene perdón a la pandemia, miren, hermanos, las personas resultan brotadas de cualquier manera. Pero el que le crea a Dios y el que sepa que el Dios del cielo tiene el control de la pandemia y el que haga la voluntad de Dios va a permanecer. Así lo dice la Biblia en 1 de Juan 2:17. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si Dios me necesita aquí en la tierra, me va a sustentar. Igualmente a usted, amado hermano. Dígale. Que siguiendo también las órdenes gubernamentales, ¿cierto? Cumpliendo lo que manda. Sin tener temor a Dios. Exacto, yo no voy tampoco a exponerme. Sabemos que por ahora nos toca, por ejemplo, salir con el tapabocas, lavarnos las manos y todo eso. Pero si usted no está obedeciendo a Dios, así se lave las manos, se ponga la mascarilla. Lo que pasa es que de pronto el Señor nos está cubriendo a nosotros, ¿cierto? Amén. Pero de pronto nosotros podemos llevar el virus a aquellos que no tienen el conocimiento de la palabra. Eso es verdad. ¿Qué ha pasado? Muchos dicen, no, ¿eso qué importa eso? Hagamos aquí una rumba. Hagamos esto. Y se ponen por ahí en familia cuando van a acuerdo y el uno contaminó al otro. Ya vimos, por ejemplo, el varón que entraba aquí con un bastoncito cada domingo, que les pedía plata a la salida. Se la pasó por ahí en la calle, dando vuelta y todo, le prendieron el virus, según lo que dijeron los médicos, y falleció. Entonces, hermanos, pues seamos prudentes, ¿sí o no? Seamos prudentes. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero miren esto, lo más lindo de ser prudente es hacer la voluntad de Dios. Miren acá, con todo, nuestro Dios por sus muchas misericordias no los abandonó en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos. Mire, hermanos, durante 40 años, la columna de nube estuvo dirigiéndoles en el día. ¿Y qué más? No se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de ¿qué? De fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Ahora miremos el siguiente verso y ya vamos a terminar. Ellos eran representación de la alianza del Espíritu Santo. Mire lo que dice acá. Y enviaste tu buen ¿qué? Tu buen espíritu para enseñarles. Mire, hermanos, si vieron la palabra que leímos al comienzo, que el deseo de Dios es derramar su Santo Espíritu sobre ¿qué? Sobre toda carne que se rinda a Él, sobre toda carne que lo busque, como lo hicieron los 120 en el aposento alto, los que vivieron su Pentecostés. Ahora nos toca a nosotros vivir nuestro Pentecostés. Es allá en el secreto, si tenemos que postrarnos de rodillas en ayuno y oración. Señor, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo, yo quiero que tu Santo Espíritu me llene. ¿Y será que va a llenarlo? Claro que lo va a llenar. Entonces dice, enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca
y agua les diste para la sed. Dígame, hermano, a pesar de la pandemia, de todo lo que ha venido a la tierra, ¿ha faltado el alimento? ¿Ha faltado el agua para beber? ¿Dios ha provisto? Dios ha provisto. Y tenemos que ser agradecidos. Pero lo más lindo es que tengamos la guianza de su Santo Espíritu con todo nuestro ser para este tiempo. Es la única manera que vamos a enfrentar estos tiempos difíciles, feroces, malos, tiempos de tanta maldad. ¿Puede usted andar con el poder del Espíritu Santo tranquilo? 3. Voy a ver si convenzo al resto. Podemos andar, si el Espíritu Santo nos guía, podemos andar confiadamente, sea noche, de día. Ahí va a estar como la columna de nube en el día y como la columna de fuego en la noche. El Espíritu Santo va a estar ahí guiando al que quiera dejarse guiar, al que quiera que lo guíe. ¿Cuánto lo hará? Y dice, y le diste agua para su sed. Siempre lo va a ver, hermanos. Pero tengan en cuenta esto: se manifestó también por medio de ángeles. El Dios invisible se les manifestó a Abraham, se le manifestó a varios personajes, a Jacob. Jacob tuvo una lucha con un ángel. Dios se le manifestó a través de ángeles en la primera dispensación de su manifestación, de su gloria. Se manifestó a través de ángeles, pero ¿sabe en qué manera en su mayoría se manifestó al pueblo? A través de los profetas. Les hablaba, así como hoy está hablando a través de los pastores, de los temerosos verdaderos de Dios. Los que le están diciendo a la iglesia que se aliste, que se llene de su poder. ¿Cuánto lo alaban? Entonces, también por medio de ángeles, y habló por medio de profetas, pero siempre para conducirlos por el buen camino. ¿Quién escucha hoy? Dios quiere que usted escuche y que diga: Señor, yo quiero que me conduzcas por el camino de tu verdad y me ayudes a estar alerta. Colóquese sobre sus pies en esta mañana. Si el Espíritu de Dios ha hablado a tu boca, a tu alma, perdón, si el Espíritu de Dios ha hablado por mi boca a ti y te ha dicho que Él desea derramar su Espíritu sobre tu vida, que tus hijos y tus hijitas, hermanos, son tantas las riquezas que hay en el Espíritu Santo, riquezas de paz, de sabiduría, de conocimiento, de verdad, de inteligencia a una mujer para guiar su hogar, para cómo comportarse con su esposo, para cómo amar a sus hijos. Hermano, lo que tú quieras, el Espíritu Santo le va a guiar por el camino correcto. A dónde debe vivir, dónde debe trabajar, qué labor desempeñar, cómo debe de hablar, cuál es la actitud correcta para este tiempo. Yo le pido que cierre sus ojos y que le diga al Señor, le diga al Dios Todopoderoso: Dios mío, tú siempre te has manifestado de una manera en la primera dispensación, de una manera gloriosa. Tu voz siempre hablaba. Tú hablabas, Señor, a los que quisieran escuchar. Tú te manifestaste a tu pueblo en angustia y en dolor. Tú hoy ves las vidas que están aquí. Yo deseo, papá, que todos te puedan escuchar. La palabra que tú me diste allí en el secreto, yo hoy se las revelo, se las entrego a ellos. Mi Dios, deseo que cada vida que está aquí preste oído y cada vida quiera llenarse de tu Espíritu y quiera obedecerte, porque mi Dios, las cosas que se avecinan en toda la tierra son cumplimientos proféticos y no hay vuelta de hoja. Solo será librado aquel que se coloque en tus manos, porque Dios mío, no estábamos preparados para esto que pasó en este año. Muchas vidas, Señor, quedaron totalmente, Dios mío, sin qué decir, desprotegidas, sin trabajo, sin vivienda,
Muchas vidas quedaron en crisis terribles. Por eso tú nos llamas hoy a prestar oído. Padre, gracias por tu palabra. Yo coloco cada una de las vidas aquí. Y yo te pido que despiertes en cada uno de mis hermanos que están aquí hoy. En cada vida un hambre por tu presencia. Un hambre y una sed por tu espíritu. Porque, Señor amado, cuando uno tiene sed, va y busca. Va y busca en la nevera, va y busca en la cocina, a ver qué hay que tomar. Y tu palabra dice que el que tenga sed, venga a ti y beba. Señor, yo te pido que despiertes una sed de tu espíritu, que se cambien las actividades, que aquellas cosas que no están trayendo provecho ni edificación se dejen de lado y se empiece a buscar, Señor, verdaderamente lo importante, lo que vale la pena, el ser llenos del Espíritu Santo, para que podamos profetizar o hablar las maravillas tuyas a través de nuestra boca. Padre, hoy dejo esta palabra en el corazón de tus hijos y solo tú puedes despertar a cada uno para que pueda de ahora en adelante empezar a buscar su Pentecostés, que cada uno experimente esa manifestación de tu Espíritu, esa llenura de tu Espíritu para poder, Señor, enfrentar estos tiempos que vienen. Dígale al Señor, toma el control de mi vida. Diga, te entrego el control a ti de mi vida. Te entrego, Señor, total control de todo mi ser. Quiero hacer tu voluntad, porque hay gente que salvar, hay vidas que restaurar, hay vidas que librar del demonio, hay vidas que librar de las garras del maligno, hay vidas que librar del infierno. Padre, toma cada hermano, úsanos, mi Dios, conforme tú lo quieras, Padre. Perdona los pecados de tu pueblo. Perdona, Señor, la indolencia. Perdona la indiferencia. Perdona el egoísmo. Líbranos del egoísmo. Líbranos de la envidia. Líbranos, Señor, de toda obra de la carne. Y permítenos, Señor, ser revestidos, llenos de tu Santo Espíritu. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Jesús. Gracias por tu Santo Espíritu, que quiere guiarnos a cada uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Dale el aplauso al Señor.